Bien, vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Y allí leemos que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y vamos a estar centrándonos de forma específica en la última parte de este versículo, donde se nos dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así que en nuestro primer punto trataremos de ver ¿qué se nos quiere decir aquí cuando se nos dice que Dios es el Salvador de todos los hombres? Y en el resto de puntos trataremos de dar respuesta a la última parte donde se nos dice que Dios lo es, pero especialmente de los que creen. Así que en nuestro segundo punto veremos cuál es la base o cuáles son los principios básicos sobre los que descansa la salvación. Y en el tercer lugar veremos cuál es el tipo o la clase de fe que salva. Y por último veremos algunos de los aspectos que surgen, o un aspecto que surge por haber obtenido la salvación. Y digo uno de los aspectos porque hablar de la salvación es un tema muy amplio. Y en una mañana quizás o en unos minutos no podemos abarcar todo lo que tenemos que decir al respecto. Así que me referiré solo a uno de ellos. Y con dos propósitos o con dos objetivos. En primer lugar, como hemos visto, hablar acerca de aspectos básicos de la salvación. No pretendo traer aquí nada nuevo que ustedes no hayan escuchado, que no hayan aprendido, pero sí recordarlo para que lo internalicemos. Y en segundo lugar, quizás el propósito principal es el que debemos acercarnos a las Escrituras con el sentido de unidad que ellas mismas poseen. Un sentido de unidad que se rompe cuando no lo hacemos así. Así que veamos en primer lugar qué significa Salvador. Hablamos de Salvador, tenemos que hablar de salvar, y la palabra salvar puede entenderse como librar o ayudar a alguien. Así, un Salvador es un libertador. Pero la palabra salvar también quiere decir que cualquiera que es capaz de librar o ayudar a alguien puede entenderse como un rescatador. De manera que podemos tener algunas acepciones o sinónimos de salvar, como libertador, rescatador, preservador y ayudador. Pero en la antigüedad, esto se usaba, este término, usualmente para referirse a los dioses mitológicos, a Dios mismo, o a jueces, generales o soldados que se destacaron en la lucha por su pueblo, pero esencialmente se utilizaba para referirse a Dios o a los dioses en el ámbito religioso, y nunca en muy pocas ocasiones a meros hombres o simples humanos. Ahora bien, en su sentido más completo y más amplio, Salvador es cualquiera de librar a alguien de una gran desgracia o de una gran calamidad, no solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito espiritual, y no solo en el ámbito temporal, sino también en el ámbito eterno. Sin embargo, nosotros sabemos que no hay uno que pueda hacer o llevar esto a cabo que no sea nuestro único Dios y Salvador. Veamos algunos ejemplos de cómo en ocasiones a los jueces, soldados o generales se les llamó libertadores o salvadores. Vayamos a 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 5. 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 5. Y allí leemos: y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Por lo tal, vemos cómo se utiliza aquí el término Salvador para referirse a hombres. Pero en Nehemías capítulo 9, versículo 27, encontramos algo similar. Nehemías 9:27, no hace falta que vayan allí, leemos: entonces les entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Así que, como antes veíamos, Salvador es sinónimo de libertador, pero hay dos cosas más a tomar muy en cuenta de estos dos pasajes.
En primer lugar, que Dios, como hemos hablado en otras ocasiones, utiliza medios para llevar a cabo sus obras. Que Él puede, si bien así lo desea, pasar por alto estos medios y obrar entonces de forma extraordinaria, como lo que llamamos prodigios, señales y milagros, o por lo general, como suele ser el caso, puede obrar a través de medios de hombres y mujeres como tú y como yo. La pregunta que debes hacerte o que debemos hacernos es: ¿de quién o para quién estamos siendo un rescatador, un sanador o un ayudador? No creamos o no creas que puedes servir a Dios en su sentido más completo si no sirves allí donde estás, aquí donde estamos hoy, en nuestro trabajo, en nuestra casa, allí donde nos encontremos. Es allí donde se evidenciará en nuestro actuar y nuestro servir a los demás si estamos o no estamos en las manos de Dios como instrumentos para su honra. Pero en segundo lugar, lo que vemos de estos pasajes es que cualquier enfermedad, por ejemplo, cualquier infección o padecimiento que hayas tenido y del cual has sido curado, no hay otro responsable, no lo hay, de esa sanidad, liberación, que el único y eterno Dios y Padre Celestial. Cuando tú no ruegas a Dios por eso que tú llamas una nimiedad o algo que no tiene la mayor importancia, que ya se te pasará con el tiempo, lo que estás evidenciando es que aún en ese corazón hay cierto resquicio de dureza espiritual. Dios es el que hace salir su sol y hace salir su lluvia, caer su lluvia sobre justos y sobre injustos, sobre buenos y sobre malos. Él es el que da el pan al que come y las fuerzas al que no tiene ninguna. Y es importante que veamos que este tipo de dones, este tipo de gracia general es para todos. No es solo para sus escogidos o para los que son objeto de su amor especial. Es para todos. Por eso, en Hechos capítulo 17, se nos dice que Él es quien da a todos vida y aliento, quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Así que es por eso que el apóstol Pablo tiene toda la razón del mundo y aún del más allá cuando dice, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios es el Salvador de todos los hombres. Ese es, mis hermanos, el sentido con el que debemos entender y acercarnos a este pasaje de 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Pero además hay otra importante y poderosísima razón por la cual debemos entender que Dios es el Salvador de todos los hombres. Vayamos a Isaías 43, versículo 11. Isaías 43, versículo 11. Y allí leemos un texto, un versículo bien corto. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Él es el único capaz de realizar una obra de liberación y salvación completa de tu alma, de tu cuerpo, en medio de la tribulación, de las angustias y calamidades por las que puedas atravesar. Él es el único Salvador en el más amplio de los sentidos. Sin embargo, como no todo el mundo se salva, no todos obtienen la salvación, cabe preguntarnos entonces qué es lo que quiere decir Pablo aquí. Y la manera en la que debemos entender el término Salvador de todos los hombres no es otra que con un sentido o una connotación inferior a la que hoy en día nosotros conocemos. El Antiguo Testamento nos da muchos ejemplos de cómo Dios salvó a hombres, mujeres y pueblos enteros en relación a sus enemigos, a sus opresores. Y de hecho también tenemos ejemplos de que Dios no solo salvó el cuerpo físico, de que Dios no solo salvó a hombres y mujeres de calamidades, catástrofes o accidentes, sino también que salvó su alma, como en el caso de Naamán el sirio, quien muy probablemente también fue salvo. Pero reforcemos este último pasaje que hemos leído de Isaías 43:11 y vayamos a Oseas capítulo 13 versículo 4. En Oseas capítulo 13 versículo 4 se nos dice algo muy similar. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios
fuera de mí ni otro Salvador sino a mí. Así que estos últimos dos pasajes, por un lado, nos ayudan a hacer la conexión con lo que continuaremos desarrollando más adelante, pero también nos introducen a un tema, o a la misma salvación, pero enfocada ya en los tiempos del Nuevo Testamento. Ciertamente es en el Nuevo Testamento, quizás con mayor incidencia, no es que no haya pasado en los tiempos del Antiguo Testamento, pero es con la llegada de nuestro Señor Jesucristo y la predicación de sus apóstoles cuando el término salvación llega a adquirir, y de hecho lo es para nosotros, y por eso esto puede causar un poco de confusión, el sentido quizás más amplio y completo, es decir, que la salvación es la obtención de la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Pero antes de proseguir, yo quisiera detenerme a considerar brevemente una de las cosas que surgen de estos últimos dos pasajes que hemos leído. Si fuera de Jehová no hay quien salve, y si el pueblo de Israel no conocería otro Salvador que no fuera Jehová de los ejércitos. Y si más adelante el apóstol Pablo escribe que todo aquel que invocare el nombre del Señor, refiriéndose a Jesucristo, sería salvo. Y si también el apóstol Pedro y el apóstol Juan ante el Sanedrín nos dicen en Hechos capítulo 4 versículo 12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De lo que se está hablando aquí no es de otra cosa que de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios mismo, el único Dios verdadero, uno con el Padre, el mismo Jehová de los ejércitos, como se conoce. Es por ello además que el apóstol Juan relaciona y conecta de forma inequívoca lo relatado en Isaías capítulo 6, versículos 1, 3 y 10, con nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3 y luego el versículo 10. Y allí en Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3 leemos: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ahora vayamos al 10, donde se nos dice: Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y podemos interpretar aquí la palabra sanidad como salvación igualmente. Pero habiendo leído esto, vayamos ahora a Juan capítulo 12 versículo 39. Juan capítulo 12 versículo 39 en adelante. Y allí leemos: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién está hablando Juan aquí? Acerca del Señor Jesucristo. De manera que toda la adoración, la majestad de la cual fue testigo Isaías, era la majestad del Señor Jesucristo. Era Él quien estaba sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo, y era Él junto con el Padre quien se le decía: Santo, Santo, Santo. Así que si toda la salvación en su sentido más amplio quiere decir la obtención de la vida eterna, y la vida eterna es vida precisamente porque estaremos para siempre con el Señor, y si
Además añadimos a esto que el apóstol Juan en su Evangelio capítulo 17, 32 al 35 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Memoricen, recuerden un poco este pasaje, este último versículo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, porque también este versículo tendrá implicaciones para lo que veremos a continuación. Así que, resumiendo, hasta aquí hemos visto que ciertamente Dios es el Salvador de todos los hombres, porque Él es quien da a todos todo, porque detrás de toda obra de salvación, liberación, rescate, sanidad y preservación, detrás y delante de todo ello es Dios quien está ahí. Hemos visto que Dios puede llevar a cabo sus obras usando medios, pero también pasando por alto estos medios. Y que a la luz de esto deberías autoexaminarte a la luz de las Escrituras para ver si estás fungiendo y funcionando para lo que se te ha requerido, para ser un instrumento en las manos de Dios para su honra. Pero también hemos visto que cada vez que eres sanado de una afección, librado de un accidente o tragedia, así como cuando puedes sentarte cada día para alimentarte, todo es obra de Dios, es Dios quien está allí detrás de todo esto. Por eso, Dios ha sido bueno para con todos y no solo para con un grupo, aún para los que le niegan de forma abierta, a los que se declaran sus enemigos, los que le rechazan, aún para ellos Dios ha sido bueno, y en ese sentido, en que Dios es el Salvador de todos los hombres. Ahora, hemos visto además que Dios es el Salvador de todos, porque fuera de Él no hay quien salve. Él es el único. Y por último hemos visto cómo en Cristo convergen y tiene lugar la salvación en su sentido más amplio. Avancemos ahora un poco más y veamos nuestro segundo punto, las bases o los principios básicos de la salvación. Y ya hemos leído el capítulo 7 extenso del Evangelio de Lucas. ¿Y qué encontramos allí? 4 relatos. La pregunta que debes hacerte al acercarte a este pasaje, y es aquí donde paso al segundo propósito de este mensaje, y es el que veamos la unidad que existe en las Escrituras. La pregunta que debes hacerte es si cada una de estas historias fueron dispuestas al azar por Lucas o no. Cuando te acercas a leer estos pasajes, ¿lo haces con el sentido de unidad que las Escrituras exhiben, o lo haces tomando cada historia, cada sección, cada pasaje como si fueran historias aisladas, lecciones morales aisladas que no se conectan la una con la otra? Yo dejo esa pregunta para que te des respuesta ahora o cuando finalicemos este sermón. Pero en primer lugar, veamos qué es lo que se nos muestra aquí. En el primer relato tenemos al centurión que oye hablar de Cristo y envía unos ancianos para que rogasen a Jesucristo que fuese y ayudase a su siervo. Este siervo no tenía ya quizás más esperanza, y aunque el centurión probablemente sí esperaba un milagro del Señor, probablemente este siervo no estaba esperando lo que Cristo hizo por él. Pero lo que vemos es cómo llegó, o deberías preguntarte es cómo llegó esta sanidad a este siervo, y cómo llegó probablemente la salvación al centurión. Porque ¿en base a qué se manifestó la salvación de Dios al centurión y la sanidad a este siervo? ¿En base a qué? Bueno, los ancianos judíos se acercaron a Jesús para rogar a Jesús con muy buena intención, pero con un motivo errado o erróneo. Ellos pidieron misericordia y sanidad en base a los méritos y a las obras del centurión. Fijaos cómo dicen: es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación, porque ha construido sinagogas. Sin embargo, este no es o no debe ser el motivo y la razón principal. Sus motivos eran basados en las obras del centurión. Pero qué bueno que las cosas no quedaron ahí y que el centurión resultó ser un hombre de fe. Porque cuando se enteró que ya nuestro Señor Jesucristo se estaba acercando,
de inmediato envió otros amigos. ¿Para qué? Para que desmintieran cualquier mal entendido. Lo que nos da a entender aquí, en primer lugar, que él reconoció su condición y su estado delante de Dios al decir: Señor, yo no soy digno siquiera que entres o que estés bajo mi techo. Pero en segundo lugar, él reconoció que Cristo no era un maestro más, que la autoridad que exhibía nuestro Señor con tan solo decir la palabra no podía ser no podía estar en otra persona que no fuera el Mesías. Así que, hermanos, reconocer tu condición, ver en Cristo a aquel a quien tiene toda la autoridad y al quien debes acercarte para alcanzar salvación. Sobre todo que la salvación no es por obras, sino por fe. Son algunos de los principios básicos sobre los que descansa la salvación. Pero inmediatamente después tenemos la historia de la viuda de Naín. ¿Qué tiene que ver la historia de la viuda de Naín con este relato que acabamos de ver? Es lo que debes preguntarte. Bueno, lo que vemos es que son similares en parte y diferentes también en otras. Diferentes porque en la primera uno estaba a punto de morir y en la otra uno ya había muerto. Diferentes porque en la primera a Cristo se le rogó que acudiese a sanar y a salvar. Pero en la segunda, Cristo acudió conmovido por lo que estaba sucediendo. Así que en la historia del centurión vemos además que probablemente el centurión era un hombre que se podía valer por sí mismo, quizás alto, fornido, rico, que tenía mucho en su haber que contar, que mostrar, muchas obras. Sin embargo, cuando se nos habla de viuda de Naín, podemos entender quizás una mujer cabizbaja, una mujer pobre y que su único tesoro lo acababa de perder. Así que tenemos aquí dos historias en parte similares, pero también diferentes, colocadas una al lado de la otra. ¿Con qué objetivo deberíamos preguntarnos? ¿Qué se proponía Lucas al presentarnos estas dos historias, una detrás de la otra? Bueno, al menos podemos ver allí dos grandes verdades. En primer lugar, que la salvación es por la fe y no por obras. Independiente, pero eso es bueno tenerlo claro, que es por obras, no por obras, independientemente de que hayas hecho mucho o de que no hayas hecho nada. Es decir, ni la viuda tenía prioridad delante del centurión, ni el centurión delante de la viuda. El centurión tenía mucho que exhibir, la viuda nada, pero a ambos llegó la sanidad y la salvación. ¿En base a qué? En base a la misericordia de Dios, en base a la compasión y gracia de nuestro Señor Jesucristo, y en base a que su fe estuvo puesta donde tenía que estar. Pero en segundo lugar, se nos muestra aquí que la salvación tanto de la muerte física como de la muerte espiritual es un don de Dios, que se nos otorga ¿de qué? De forma incondicional, porque Cristo se acercó a la señora sin que nadie le hubiese preguntado o instado a que vaya. Ahora bien, hermanos, el propósito, como dije antes, no es enfocarme principalmente en los aspectos básicos de la salvación que ya ustedes de por sí conocen, sino el que veamos que lo básico es también importante y no podemos perderlo de vista, y que nos acerquemos con el sentido de unidad que las palabras tienen. Si pretendemos proseguir, veremos que inmediatamente se nos relata otra historia, la de los mensajeros de Juan. ¿Qué relación puede tener esta historia con las dos anteriores que hemos visto? Bueno, esa es la pregunta que deberías hacerte, y en realidad la relación estriba en la fe del centurión y en lo maravillado o asombrado que quedó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenía el centurión que no tenía todo Israel? Porque ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Os digo que ni aún en todo Israel he encontrado tanta fe como en el centurión. Bueno, la respuesta quizás es simple, aunque parecía muy difícil de entender para los judíos de aquella nación. La relación estribaba en que la fe del centurión estaba puesta en Cristo.
en Cristo, él tenía a Jesucristo en su corazón y él le creyó a Jesús aún siendo gentil. De manera que la salvación es por fe, sí, es por fe, pero no simplemente por la fe, es una fe en Cristo. Así que esto es lo que tenía el centurión, que probablemente no lo tenía toda la gran parte de la nación judía. Juan el Bautista creía en Jesucristo, no nos cabe duda. Pero durante un tiempo comenzaron a surgir algunas dudas en él. Y ante la pregunta de si eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro, nuestro Señor, ¿cómo le responde? En base a sus prodigios, señales y milagros. Ahora, Juan probablemente estaba convencido de que el Mesías realizaría esos prodigios, señales y milagros. Pero también Juan estaba convencido de que el Mesías, cuando llegara, traería juicio a los impenitentes, a los inmorales, a los desobedientes e incrédulos y a los contradictores. Juan estaba en lo cierto, pero hasta cierto punto, y ese es el punto que nosotros no podemos pasar por alto. Juan se conocía probablemente, seguro, el texto de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. ¿Qué encontramos en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Es tras leer este pasaje que probablemente o podríamos entender la actitud o cómo se sentía Juan el Bautista, y eso era precisamente lo que lo tenía desconcertado y le descolocaba. Allí había algo ahí que no encajaba y por tanto eso le llevaba a tener algunas dudas. Pero esa duda no hubiese tenido lugar si Juan probablemente hubiese estado presente durante la participación del Señor Jesús en la sinagoga. ¿Por qué? Bueno, cuando vamos a Lucas capítulo 4 versículo 16, vayan allí conmigo a Lucas capítulo 4 versículos 16 al 20. Vemos cómo leyó nuestro Señor Jesús el pasaje que acabamos de leer. Lucas 4, 16 al 20. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Mientras nosotros realizamos una lectura completa de los versículos 1 y 2, probablemente también lo que había entendido Juan, al creer que todo iba a ocurrir de inmediato, el Señor no realizó una lectura completa. Leímos que Él leyó hasta donde dice: a predicar el año agradable del Señor, y entonces enrolló el libro. Así que con su respuesta a Juan el Bautista, en base a sus prodigios y en base a sus señales, nuestro Señor Jesucristo le decía a Juan lo mismo que también te dice a ti hoy, que si Él, como el Mesías, había estado llevando o estaba llevando a cabo a la perfección la primera parte de su obra de salvación, que no te quepa duda de que también llevaría a cabo la segunda parte el día de su venganza. Con su respuesta a Juan el Bautista, entonces vemos esto, pero la duda de Juan no era en sí un gesto de incredulidad. Tampoco provenía de un corazón endurecido, como en todo caso sí lo era la duda, la negación que presentaban gran parte de la nación judía con respecto a nuestro Señor. Ellos no podían negar que Juan era el precursor del Mesías. Pero entonces esa conclusión, esa lógica de que Juan era el precursor del Mesías, no le llevaba a ellos al resultado de que por tanto Jesucristo tenía que ser el Mesías. Ellos podían en primer lugar
constatar que Cristo era el Mesías por las palabras, por la forma y la conducta de Juan. Pero en su defecto también podían constatar la deidad de Cristo y que era el Mesías en base a sus mismos prodigios y señales. Sin embargo, vemos que de forma voluntaria cerraron sus ojos a todas las evidencias y se negaron a reconocer en Cristo al Mesías de su salvación. Así que vemos en conclusión con respecto a este punto que es por ello que resultaba casi imposible que en Israel se encontrara una fe, repito, como la del centurión, porque decidieron no creer en Cristo, dejando así su fe, si es que la tenían, desprovista de vida, una fe muerta por la ausencia en pleno de Jesucristo en sus vidas y de la ausencia de Jesucristo en su religión. Pero pasemos ahora a nuestro último punto, lo que es el resultado de la salvación. Ya hemos visto la unidad existente que existe entre estos primeros relatos del capítulo 7. Nos enseñan, aprendemos que la salvación no es por obra, sino por gracia, por medio de la fe, y que aún la fe es un don de Dios. Y acabamos de ver cómo la salvación no es por cualquier tipo de fe, sino una fe en Cristo. Ahora, yo quiero que veamos uno de los aspectos que surgen como resultado de la salvación. Me refiero a la gratitud. Aquí en esta historia de la visita de nuestro Señor Jesucristo a la casa de Simón el fariseo, se nos relata de una mujer que se nos dice que era pecadora. Más tarde el Señor le dice que su fe le había salvado, que sus pecados habían sido perdonados. Pero de nuevo lo que debes preguntarte es ¿qué clase de fe fue la que salvó a esta mujer? Fue su fe en Cristo y no en otra cosa. Ella probablemente durante un tiempo estuvo siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y escuchando su predicación, y llegado un tiempo esto había comenzado a surtir efecto en ella. Ella puso en evidencia su fe al mostrarse agradecida con el Señor delante de todos. Pero vemos qué tipo de gratitud fue. Una gratitud que fue evidente a todos. Esta mujer pudo muy probablemente haberse quedado en su casa, agradecida de Dios, un agradecimiento del cual solo ella pudo o se había enterado. Pero ella no se quedó con esa gratitud vaga y general, sino que fue en busca del Señor Jesucristo. Lo buscó allí donde estaba hasta que pudo estar cerca de él. Entonces los demás vieron la manifestación de su amor y de su gratitud hacia Cristo. Pero mis hermanos, en el capítulo 8 que continúa y que no leímos, pero que está muy pegado, vemos cómo ocurre lo mismo con un grupo de mujeres que decidieron seguir a Jesús. Se nos dice que estas mujeres fueron sanadas de espíritus, de enfermedades, y que mostraron igualmente su agradecimiento a Cristo de una forma muy práctica, poniendo todo su tiempo, sus energías y sus posesiones a favor y a la disposición de Cristo y sus discípulos. Ahora, es importante lo que se nos dice en el pasaje de estas mujeres. Dice que ellas decidieron de forma voluntaria invertir su tiempo y sus energías en favor de la obra y el ministerio de Jesús. Pero hermanos, también ocurrió lo mismo con la historia de los 10 leprosos. Fueron 10 los que fueron sanados y solo uno regresó agradecido. Pero fijaos que ese que regresó se mostró agradecido, y los demás no manifestaron ningún odio, al menos abierto hacia nuestro Señor Jesús. No tenían ninguna aversión hacia Cristo. Probablemente también estuvieran agradecidos con Cristo, pero su gratitud no pasó de ser una gratitud vaga o general, y ese no es el tipo de gratitud que Dios aprueba de nosotros. Cristo estaba esperándolos a ellos y por eso dijo, no fueron 10 los sanados, ¿dónde están los otros 9? Aquellos 9 que no regresaron continuaron felices y continuaron sanos. Sin embargo, este que sí regresó no solo recibió la sanación física, sino también la salvación de su alma. La mayoría de los ejemplos que hemos visto hasta ahora nos hablan de esto, de que no solo recibieron sanidad física, sino espiritual,
porque sus corazones habían sido movidos a buscar y regresar a Cristo. Ellos no se conformaron con menos que Cristo. Ahora la pregunta es, ¿en qué grupo de personas te encuentras? Al grupo, digamos, el remanente o 10%, que agradece a Dios y que su gratitud es evidente por la forma en la que se conducen y la forma en la que viven, o a la gran mayoría, quizás el 90%, por poner un número, que viven de una manera que demuestran su ingratitud a nuestro Señor y Dios, quien da a todos vida y aliento. ¿Estás tú mostrándote agradecido como la mujer que ungió y se postró ante nuestro Señor Jesucristo? ¿Es esa tu tipo de gratitud que estás mostrando hacia nuestro Dios? ¿O tus afectos no pasan de ser una mera o una simple cortesía como la que rindió Simón el fariseo al Señor Jesucristo? Independientemente de lo que hayas recibido hasta ahora, de la edad o el tiempo que tengas, se nos dice que ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué has hecho tú con todo lo que hasta ahora has recibido de Dios? Ya sea sanidad, provisión para alimentarnos, liberación o rescate de algún accidente, alguna tragedia. ¿Qué has hecho con todo eso que has recibido? ¿Por qué? Porque no debes escudarte en las experiencias. Las experiencias son buenas hasta un punto, sin embargo, hay muchos por ahí que andan dando testimonio de cómo el Señor los ha rescatado de la adicción a las drogas, al alcohol o de alguna otra adicción, de cómo el Señor los curó, los sanó. Pero como hemos visto, es muy posible que todo esto ocurra sin que todavía tengan a Jesucristo en sus corazones y que por tanto aún no sean salvos. Concluyendo, mis hermanos, el pueblo de Israel fue sacado con mano poderosa de Egipto, librado de las manos del faraón y de sus ejércitos. Ellos fueron testigos de los prodigios y señales y gustaron de los poderes del mundo venidero como nadie jamás ha experimentado. Ellos de por sí estaban siendo guiados por el capitán de su salvación, nuestro Señor Jesucristo, que iba en la nube de día como columna de humo y de noche como columna de fuego, pero el capitán inmediato de su salvación estaba siendo Moisés. Sin embargo, todos ellos, a pesar de que fueron bautizados bajo la misma nube, y a pesar de que recibieron o fueron rociados todos con la sangre del pacto, se nos dice de ellos que de los más no se agradó el Señor. Hermano, no descuides una salvación tan grande. Cerciórate de que estás teniendo una íntima comunión con el autor y consumador de la salvación y no te quedes solo en las experiencias. Puedes pensar, añorar el tiempo pasado, hace unos días, hace una semana, en la cual tuviste un buen tiempo de oración, o cómo amabas al Señor en un principio. Pero cerciórate de que eso es una realidad hoy. Haz que sea, por la fuerza del Espíritu Santo, una realidad hoy en día. No vivas de las experiencias del pasado, porque como hemos visto, para nada nos sirven. Así que esto era lo que tenía que compartir con ustedes en esta mañana. Terminemos en oración.